Bien, el día de hoy aprenderemos a calcular el factor de riesgo para el COVID-19. Bien, el COVID-19, como todos sabemos, pues es un tema que nos compete a todos y sería interesante comprenderlo desde una perspectiva distinta. Bien, aquí mostramos un gráfico acerca del comportamiento del virus aquí en México, nuestro país. Por ejemplo, estamos graficando el número de días con respecto al número de contagiados. Bien, podemos ver claramente cómo tengo cierta cantidad de contagiados que le llamamos, por ejemplo, C1 para el día 1, cierta cantidad de contagiados C2 para el día 2 y así nos vamos. Como podemos observar, conforme incrementa el número de días, incrementa el número de contagiados, porque por ejemplo hay mayor número de contagiados para el día 5 que para el día 4, ¿no? Hay mayor número de contagiados para el día 6 que para el día 5, ¿sale? Ahora la pregunta es, ¿se puede calcular esta diferencia? O sea, el incremento de contagiados con respecto al día anterior. Claro que sí, porque el número de contagiados que se da para el día 6 comienza a partir del día 5 hasta que llegamos al día 6. O sea, esta cantidad la podemos escribir directamente como delta C5, ¿de acuerdo? Porque depende directamente del día anterior y todo el tiempo que transcurre para llegar al día 6. ¿Cuál es la cantidad de contagiados del día 7? La cantidad de contagiados del día 7 es esta. Bien, como podemos ver, la cantidad de nuevos contagiados vendrá siendo esta cantidad que estamos marcando aquí. ¿De acuerdo? Esa cantidad depende directamente del día anterior hasta que llegamos al día 7. Entonces esa cantidad nosotros la podemos escribir matemáticamente como un delta C6. ¿De acuerdo? ¿Se pueden calcular esas cantidades? Claro que sí, porque delta C6 la puedo calcular como la diferencia de C7 menos C6. O sea, esta distancia. Menos esta distancia. Entonces eso vale delta C6. Y de esa forma puedo calcular, por ejemplo, cuánto vale delta C5. Delta C5 será igual a C6 menos C5. ¿De acuerdo? Y así podemos pasárnoslas calculando los mismos parámetros para días anteriores, la cantidad de nuevos contagiados. Pero, por ejemplo, si pensáramos en un día n cualquiera, delta Cn, hay que pensar en los factores que incrementan la cantidad de contagiados para el día siguiente. Son factores sencillos de conocer porque todo el tiempo lo estamos escuchando en la televisión, en la radio, lo vemos en internet, en las redes sociales, etcétera. Por ejemplo, uno de esos factores es salir de casa, que lo notamos por la letra S, tener una buena higiene, que lo notamos por la letra H, pero hay un factor que es muy importante en el crecimiento de nuevos contagiados. Por ejemplo, si nosotros salimos a la calle, pues el virus no lo voy a adquirir, no sé, no cae del cielo, no lo tomo de los árboles. Si yo voy afuera y me contagio debido a alguien que ya tenía el virus. ¿Sí me explico? Entonces la cantidad de contagiados que hay en ese día, en ese momento, también es un factor que incrementa el número de nuevos contagiados. Entonces CN también es un factor importante. Bien, siguiendo esta lógica, esta de acá, nosotros también podemos calcular como delta CN igual a CN más 1 menos CN. Bien, esta cantidad la puedo sustituir en la ecuación de arriba y entonces podemos escribir lo siguiente, que Cn más 1 menos Cn será igual a esta cantidad de acá, a S por H por Cn. Voy a despejar Cn más 1. Cn más 1 es igual a Cn más S por H por Cn. Bien, vamos a factorizar Cn de aquí y vamos a tener que Cn más 1 es igual a Cn que multiplica a 1 más S por H. ¿De acuerdo? Bien, ya acá vamos a encontrar una ecuación muy importante que es esta de aquí. Bien, ¿por qué es importante? Porque nos va a calcular el número de contagiados para el día siguiente, para Cn más 1. Solamente que este término de aquí es muy importante por dos cosas. Número uno, porque es un factor que depende directamente de nosotros, de los ciudadanos. Nosotros lo podemos controlar, ¿de acuerdo? Y número dos, pues porque afecta directamente al resultado, ¿bien? Este factor de aquí le vamos a poner factor, factor de riesgo, ¿de acuerdo? El factor de riesgo nosotros lo vamos a llamar como la letra D, solamente para simplificar más los cálculos. Y ahora vamos a realizar una tabulación. Vamos a tabular
los siguientes datos. Cn más 1 con respecto a D, por ejemplo, el factor de riesgo, este de aquí. Si ese factor de riesgo, por ejemplo, vale 1, entonces vamos a tener que 1 multiplicado por Cn va a ser Cn, entonces Cn más 1 va a valer Cn. Este resultado que acabamos de encontrar es muy importante porque nos arroja el hecho de que la cantidad de contagiados, si el factor de riesgo lo mantenemos en 1 o lo más cercano a 1 posible, vamos a decir que la cantidad de contagiados para el día siguiente va a ser igual a la cantidad de contagiados para el día actual, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber nuevos contagiados. Pero si este factor de riesgo, por ejemplo, crece a 2, pues la cantidad de contagiados para el siguiente día va a ser 2 veces n, o sea, va a ser el doble. Si hoy hay 500, mañana habrá 1000. No hablemos de números más grandes como el 3, porque la cantidad de contagiados para el día de mañana van a ser 3 veces la cantidad de contagiados del día de hoy. O sea, si hoy hay 500 contagiados, el día de mañana va a haber 1500 personas contagiadas. Y esto pues ya se sale de control, los sistemas de salud colapsan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que el factor de riesgo, este término de acá, depende directamente de nosotros como ciudadanos, quedándonos en casa simplemente, ¿de acuerdo? Hoy un momento, ¿el factor de riesgo se puede calcular? Claro que se puede calcular. Esta ecuación de aquí la podemos escribir de la siguiente manera. Va a ser Cn más 1 es igual a Cn que multiplica el factor de riesgo que dijimos que vale D. Entonces, D será igual a Cn más 1 entre Cn. Y este es un resultado muy importante. Estamos diciendo que el factor de riesgo se calcula como la división entre la cantidad de contagiados del día de mañana entre la cantidad de contagiados del día actual, y así obtenemos ese número que es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos con esta información? Bien, de la siguiente manera. El gobierno de México todos los días hace corte acerca de los nuevos contagiados a las 12 del día, ¿de acuerdo? Entonces aquí se muestra una gráfica acerca del comportamiento del COVID-19 aquí en México, ¿de acuerdo? El día de ayer, lunes 13 de abril, se registraron 5.014 casos oficialmente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a calcular el factor de riesgo que nos va a permitir calcular el número de nuevos infectados para el día de hoy, ¿de acuerdo? Para eso, el factor de riesgo D dijimos que es igual a Cn más 1 entre Cn. Entonces esto va a ser igual, Cn más 1, pues vamos a calcularlo para el día de ayer lunes y para el día domingo 12, ¿de acuerdo? Entonces Cn más 1 vendría siendo el 13 de abril, que son 5.014 contagiados divididos entre la cantidad de contagiados del día domingo, ¿de acuerdo? Que fueron 4.661. La división de esto es aproximadamente 1.07. Este número de acá es el factor de riesgo que nos va a permitir calcular la cantidad de contagiados del día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues simplemente de esta ecuación que tenemos aquí, decimos que Cn más 1 es igual a la multiplicación de D por Cn. Y esto va a ser igual a 1.07 que multiplica a los 5.014. Y el resultado de esta cuenta es de aproximadamente 5.364 casos para el día de hoy, martes 14 de abril. Eso quiere decir que si simplemente hacemos una diferencia de este número entre 5.364 menos 5.014, el resultado de esto es igual a 350 nuevos casos o nuevos contagios aquí en México. ¿De acuerdo? Bien, lo que quiero mostrar con este video es la importancia del factor de riesgo que nosotros como ciudadanos podemos controlar. ¿Por qué? Si este número de acá, 1.07, incrementa, este resultado también incrementa porque son relaciones directamente proporcionales. Pero si ese número como ciudadanos podemos hacer que se mantenga lo más bajo posible, entonces la cantidad de contagiados matemáticamente será menor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. El análisis matemático que se muestra en este trabajo es muy sencillo, pero muestra la importancia de que este factor de riesgo, D, juega un papel muy importante en toda esta propagación del virus, ¿de acuerdo? Y nosotros lo podemos detener, ¿de acuerdo? Haciendo caso a las indicaciones del gobierno, no saliendo de casa, manteniendo la buena higiene, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma diferente de ver la propagación del COVID-19 aquí en nuestro país y en cualquier otro país del mundo de una forma un poquito diferente. Porque de acuerdo con los reportes, el COVID-19
se ha comportado de acuerdo con las predicciones, las cuales indican que en al menos unas 2 semanas vamos a experimentar aquí en México el pico más alto de contagio. Entonces hay que hacer conciencia acerca de este fenómeno que nos involucra a todos y bueno, aquí se muestra cómo es que nosotros como ciudadanos podemos contribuir a una menor propagación. Bien, espero que este video sea de utilidad para muchos de ustedes. Ojalá lo puedan compartir, hacer un poquito de conciencia acerca de esto del factor de riesgo que como ciudadanos depende de nosotros. Y pues bueno, se aceptan sus comentarios, alguna aportación acerca de este análisis. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Recuerden lavarse las manos y reciban un fuerte abrazo. Hasta luego.